el señor ministro, el señor comisionado, gracias también por tomarse el tiempo y venir a comentarnos sobre estos expedientes. Bien es cierto, hay algunos que sí han estado ya en estudio en la comisión, hay otros que van ingresando, ¿verdad? Que sería bueno también tomar el tiempo suficiente para su análisis y verificar todos los componentes que en ello viene incluido. Yo solamente por el tema del antecedente y quizás para también esclarecer alguna información, debo recordar que en el caso de los créditos ligados al tema del plan de control territorial, uno de los cuestionamientos justamente en el que tiene que ver con prevención de oportunidades, como más se ha mencionado, estaban desaparecidas instancias que obviamente debían ser. Gusta escuchar a la directora del INJUVE, porque justamente el INJUVE no figuraba dentro de la planificación, siendo la instancia rectora que por ley general de juventud debe encabezar la política pública en materia de juventud. Yo entiendo o entendería por lo que he escuchado acá que esos temas han sido superados. Lastimosamente el tiempo es corto, no sé si eso ha cambiado conforme a la presentación inicial. Luego con el tema de los 109 millones, que no hay que dejar de recordar que también fue el tema que tuvo a la base la militarización el 9 de febrero del 2020 de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Colocándonos también en una situación compleja ante la comunidad internacional por una fuerte crisis, obviamente política e institucional de aquel día. Más allá de eso, también hubo alrededor de este tema que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, y también quiero saber si se mantienen esos elementos que fueron quizás los más cuestionados cuando ingresó la iniciativa y que incluso diferentes voces de la sociedad expresaron su preocupación por el tema de que podría estarse también con la adquisición de cierto equipo, violentando derechos en el sentido que se podría estar llevando a cabo espionaje también. Yo debo recordar para quienes estuvieron en la comisión que recibimos a diferentes instancias, incluida representación de la UCA, que manifestaban una preocupación en el sentido de no estar en contra. Y yo debo aclarar acá también que no es que uno esté en contra del fortalecimiento de las instituciones. Al contrario, hemos venido tratando de acompañar diferentes iniciativas para fortalecer la policía, el mismo Ministerio de Defensa, incluso desde el presupuesto general de la Nación asignando presupuestos cada vez en una lógica de incremento anual. Sin embargo, ante el tema de un famoso dron que se mencionaba, el buque, si siguen siendo parte de los elementos que van dentro del financiamiento o esto ha variado. Yo debo ponerlo en la mesa del análisis y la discusión porque justamente fueron elementos que en aquel tiempo se cuestionaron en el sentido de la priorización de los recursos y sobre todo en materia de seguridad, que sabemos que sí efectivamente hay una disminución de homicidios, sin embargo el tema de las desapariciones cada día más va en aumento y debe ser también un eje de trabajo que debe ponerse el centro en materia de seguridad ciudadana. Eso por un lado. En el caso del crédito de desarrollo local resiliente, debo entender que mantiene el concepto del manejo centralizado desde FISDL y Ministerio de Desarrollo Local, que fue también un punto que cuestionaron, ¿verdad? Hoy obviamente hay nuevas autoridades, habría que consultarles, pero que se cuestionó en aquel momento porque se pedía un manejo más descentralizado de los fondos para poder hacer una ejecución más efectiva de los recursos y que llegaran obviamente hasta los municipios para poder desarrollar obras en beneficio de la población. Esos tres como aspectos para aclarar. Gracias, presidente. Bueno, solo aclarando una cosa, entiendo también que en la legislatura anterior vinieron expertos, el ministro de Defensa y otros, que explicaron estos puntos. Entonces, tal vez, ya le voy a pasar la palabra al señor ministro, pero entiendo que ya también hubo una discusión con expertos y representantes del gobierno en el tema. Gracias, presidente. Diputado Belloso, o sea, con todo respeto, yo no tengo ningún interés en espiar a nadie, absolutamente a nadie. Yo creo que un dron de calor que persigue a delincuentes, después de haber violado, por ejemplo, o haber pretendido violar a 2 mujeres en un autobús de la ruta de Santa Ana, y que no pueden ser encontrados porque no tenemos drones de calor, eso no creo que sea espionaje. Todo el andamiaje jurídico
de este país protege los derechos individuales de cualquier persona. Pero preguntémonos si en otros países, por ejemplo, usan un equipo SWAT, por ejemplo, para liberar rehenes o algo así, es violación de los derechos humanos. Yo creo que es protección de los derechos humanos. Al contrario, no se trata de espionaje, es de proteger a los más vulnerables. Y claro que todo el andamiaje jurídico de este país protege por vulneraciones. Hay una Inspectoría General de la Policía Nacional Civil que se encarga de perseguir estos casos. No es mi función. Pero entiendo que sí hay controles y hay controles exhaustivos para todo. Hay pruebas psicológicas que nuestros elementos de la Policía Nacional Civil pasan. De hecho, a mí este tipo de comentarios, cuando dicen que la policía va a espiar a alguien, lo que me genera es alguna desazón, porque yo no pondría en duda jamás la honestidad de nuestro cuerpo policial y de nuestra Fuerza Armada, que son las que van a utilizar este tipo de tecnologías. Habrán desviaciones, sí, como los hay en todo el mundo. De repente habrá alguien, ¿no? El presunto asesino serial que capturaron, que es un ex policía. Pero ahí está la justicia. Pero ahí está la justicia. Lo capturó, lo va a llevar ante los tribunales. Y le tocará a los medios y a la instancia competente de determinar su inocencia. Entonces, pero vemos también que este mismo tipo de comentarios fueron los que no dejaron avanzar la discusión el tema de los buques, y lo saben. Pero no vamos a retirar los cubos, por ejemplo, solicitó en algún momento los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Es una política de Estado que nosotros hemos comprobado que funciona. Entonces yo esperaría que esta vez no nos llevemos la sorpresa de que nunca se nos acompañe, se hace la y al final votan en contra. Entonces, si no se tiene la voluntad política para ello, yo creo que hay que serle sincero al pueblo salvadoreño y decirle no queremos aprobar eso, no queremos perseguir, no queremos darle más armas al plan control territorial, no queremos financiar esa fase. Por esto y estas razones serán las que ustedes decidan. Ponerle al pueblo salvadoreño. Nosotros sí creemos que los resultados del plan control territorial nos dan la pauta para seguir invirtiendo en él. Hemos mejorado nuestra posición económica y tiene que ver la contención de la criminalidad. Así que en ese sentido, como le dije, el tema de los buques no está. Los drones de calor, claro que sí, es una herramienta importante para todas las policías modernas. Y yo creo que todos queremos tener un servicio de seguridad moderno. Había otra consulta que me hizo, perdone que... Sí, claro. Este es un mecanismo que se pactó con el Banco Mundial. O sea, no es algo que inventamos en Hacienda, ni que incluso lo negocié yo. Lo negoció el titular anterior en el gobierno del FMLN, que era de ustedes, al partido que usted pertenece, ellos negociaron esa operación centralizada financiera y la ejecución descentralizada. Cuando hablamos de operaciones financieras centralizadas es los fondos públicos se manejan desde la cuenta de FIDL y desde el Ministerio de Desarrollo Local y la Oficina de Dirección de Obras Municipales. ¿Qué le interesa al alcalde? ¿Manejar los fondos o que le las obras? Yo creo que me interesa la obra. Si yo fuera alcalde, a mí me interesaría tener la obra. ¿Quién maneja los fondos? ¿Cómo los manejan? Yo estaría contento de quitarme la carga administrativa. ¿Cuántas alcaldías tienen la capacidad administrativa de manejar todas esas cuentas, ejecutar las carpetas? Estamos hablando de que las alcaldías durante mucho tiempo les ha hecho falta. El PFL, que ustedes ejecutaron con el Banco Mundial, de eso se trata, fortalecer a las alcaldías. Pero el mismo Banco Mundial dice que no logramos el objetivo porque la descentralización financiera dañó el proyecto. Porque no se ejecutaron los fondos con la efectividad ni con la eficacia que nosotros quisiéramos ni con la transparencia. Entonces el Banco Mundial dice, no les doy otro proyecto, si se ejecuta, los fondos de la oficina centralizada y las obras se descentralizan. Cuando viene acá el proyecto para aprobación, hay un cambio, porque yo quiero contar mi versión también y la versión de adentro. Hay un cambio. Ya el FMLN estaba en el gobierno. Y cuando veo el proyecto aquí, dicen, no,
Hay que cambiar eso. Me extraña, pues, si ustedes mismos lo negociaron con el directorio del Banco Mundial. Bueno, como gobierno, pues no, usted no era parte del equipo del Ministerio de Hacienda, pero ustedes lo negociaron con ellos. Y ese mecanismo sí está establecido. Nosotros solo estamos respetando los pactos con los multilaterales. Y eso es una centralización financiera, porque necesitamos hacer más eficiente la ejecución de fondos públicos y sobre todo cuando los fondos públicos provienen de una operación con un multilateral como el Banco Mundial. Así que esa es la razón y se mantiene así. Yo creo que lo importante es que llegue la obra. Ya si los alcaldes manejan o no el dinero es una discusión que por lo menos en lo personal no creo que sea yo la persona competente para realizarla con ustedes, ¿no? Digamos, el estándar de mejores prácticas financieras me dice que esta es la mejor forma de ejecutarlo y no la otra en la que se pierden fondos o pues a veces se compran a mayor precio y ese tipo de cosas, ¿no? Claro que vamos a alimentar y vamos desde el programa de desarrollo local se le va a dar trabajo a las comunidades, ¿no? Se van a reactivar también las economías locales, así que no tengan esa preocupación. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días, ministro.